Soy Francisca Correa, le doy la bienvenida a nuestro conversatorio La Salud está en la UTI, organizado por la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos y la Casa Ciudadana. Como muchos saben, la decisión de la Corte Suprema abrió una serie de cuestionamientos sobre el futuro de la salud en nuestro país. ¿Qué implicaciones tiene el fallo? ¿Cómo afecta la atención sanitaria que recibirán los chilenos? ¿Qué nuevas perspectivas se abren y cuál es el verdadero estado de nuestro sistema de salud? Estas son solo algunas de las preguntas que abordaremos en este encuentro. Hoy contamos con la participación de la senadora Jimena Rincón, quien presentó junto a otros senadores un proyecto alternativo al gobierno para enfrentar esta crisis. Junto a ella, el doctor Jorge Acosta, profesional de larga experiencia en el sector salud, director del programa de salud y bioética del Instituto Res Pública. Victoria Beaumont, experta en políticas públicas y especialmente salud, y directora del movimiento Salud Libre. Y Claudio Salinas, director ejecutivo de la coordinadora, quienes aportarán sus visiones y análisis sobre el tema. Quisiera darles la bienvenida a todos. Ya se da inicio a este conversatorio y dejo con ustedes a Claudio Salinas. Muchas gracias y estaremos atentos a las preguntas, al Q&A, a las preguntas al chat para poder entregar a todo a nuestros panelistas sus preguntas. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Fran. Buenas tardes a todos los que se están sumando a este conversatorio de un tema tan relevante como es la salud. Agradecer a todos por su participación. Agradecer también a los panelistas que se están sumando, tanto a Jorge, a Victoria, y un rato más que se vaya a sumar también la senadora Rincón para comentar sobre este tema que es el gran tema de la semana, y también proyectamos que va a ser un tema de discusión que se nos viene durante los próximos días. Nosotros desde la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, cuando nos dimos cuenta que en la temática de la salud se estaba tomando la agenda, nosotros hemos siempre trabajado en base a poder levantar los intereses ciudadanos, las causas ciudadanas en el debate público. Por tanto, tomamos una decisión de darle visibilidad a la causa de salud ante la grave crisis que nos estábamos enfrentando en nuestro país, con el principal objetivo en ese momento que la ciudadanía en general pueda tomar conciencia de lo que estaba pasando, cuáles eran los reales efectos que podría eventualmente causar esta crisis en la salud de todos los chilenos a través, por ejemplo, de videos, de cápsulas, de conversatorios como el que estamos sosteniendo acá el día de hoy. Así que esta es la idea de poder realizar esto, y luego, por supuesto, va a haber instancias de preguntas y consultas al final de esta jornada los expositores que van a seguir. Antes de pasar con los expositores, yo simplemente quiero compartir con ustedes tres reflexiones desde una perspectiva ciudadana con respecto a la crisis y cómo lo estamos viendo y cómo lo pensamos también enfrentar desde una perspectiva ciudadana, entendiendo que las bases con las cuales trabaja la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos son justamente la sociedad civil organizada. Esta reflexión que les quiero compartir, en primer lugar, hace referencia al activismo judicial que hemos visto desde la Corte Suprema, específicamente desde la tercera sala, que fue la sala que falló en este supremazo en torno al efecto que ha provocado. De aquí lo que hemos visto, lamentablemente, una injerencia quizás no debía en ciertas materias de la Corte Suprema, pasando a llevar principios básicos en torno a la aplicación de los fallos. Por ejemplo, uno de los elementos centrales de muchos de los fallos que tiene la justicia en general es respecto al efecto relativo de la sentencia. ¿Qué quiere decir eso? Que las sentencias son efectivas para las personas que concurrieron, que son parte de un proceso judicial, y acá vemos que este fallo, como se ha entendido en un principio, esto es noticia, mucho de esto es noticia en desarrollo, pero hasta antes de la interpretación de la ministra Vivanco, se había entendido que los efectos de este fallo para todos los filiados, no solamente para aquellas que habían concurrido o habían demandado a las ISAPRES. Eso, por un lado, como un primer elemento a cuestionar con lo que ha pasado con respecto a la Corte Suprema. Un segundo elemento, que no dimensionaron, no tomaron en conciencia los efectos que podría provocar su fallo. Quizás no dimensionaron las circunstancias o la cantidad de personas que había que compensar a través del fallo, y por otro lado los efectos que esto podría provocar en las propias ISAPRES, eventualmente, como alguna de las ISAPRES lo han señalado, y también la misma asociación, que podría provocar la caída de todo ese sistema de salud privada del país, con todos los efectos que esto puede tener. Por tanto, hay elementos criticables a lo que ha hecho la Corte
Suprema. También otro elemento de reflexión con respecto al rol que ha cumplido la Corte Suprema, un organismo que nos llama a todos los chilenos y que uno lo ve como que es la última instancia judicial, que nos va a dar certeza jurídica. Hoy día lo que nos tiene la Corte Suprema es en un limbo judicial, en donde por un lado hay un fallo que todo el mundo entiende una cosa, sale una ministra vocera de la Corte Suprema a decir otra cosa, y hoy día no sabemos qué va a pasar. Por tanto, hay un manto de duda que ha generado esta misma Corte Suprema. Eso como primera gran reflexión. Como segunda reflexión ciudadana al respecto, es que nos hemos dado cuenta que nos hemos enfrentado ante un gobierno que ha sido parte del problema y no de la solución, por varios aspectos. Ante la crisis que se generó con respecto a la ISAPRE, el gobierno, teniendo un plazo prudente desde que se anunció este fallo hasta que se debiese implementar este fallo, bueno, el gobierno se demoró lo suficiente y en último momento presentó una ley corta para poder aplicar el fallo de la Corte Suprema. En último momento, una ley corta que además no se hacía cargo de lo esencial del problema, que fue bastante criticada, y que además queda corta si es que se cambia la interpretación del mismo fallo. Por tanto, hay elementos complejos de parte de este gobierno, y da la impresión que este gobierno no tiene el real interés de poder solucionar el fondo de este problema, como si es que el gobierno en el fondo de eso tuviese la intención que en verdad caiga la ISAPRE y que por tanto caiga el sistema privado de salud. Ejemplo de eso, por ejemplo, fue la entrevista del director de FONASA, que ya nos da luz al respecto de lo interesado que él estaba en que todos esos fondos, todos esos recursos vayan directamente administrados por ellos. Por tanto, ahí hay antecedentes. Finalmente, con respecto a este gobierno, si es que algo nos estamos dando cuenta, es que muchas veces no se están administrando bien las cosas. Ejemplo de eso es lo que ha pasado ahora con la administración de las camas pediátricas críticas, que lamentablemente hemos visto durante esta última hora cómo infantes menores de edad han perdido la vida. En algunos casos habrá que comprobarlo con posterioridad, si es que esto ha sido o no por negligencia, pero lo que nos estamos dando cuenta que hay el dilema de la última cama, cosa que nunca pasó en la pandemia, cuando había muchas más personas contagiadas. Hoy día tenemos el dilema de la última cama con camas críticas para menores de edad. Finalmente, como última reflexión ciudadana, antes de darle el pase a los expertos en esta materia, comentar el rol que debemos tener nosotros como ciudadanos, como organizaciones de la sociedad civil en lo que se nos viene. Creo que es fundamental que sigamos informando al resto de la ciudadanía sobre las implicancias que esto tiene. Hay muchas personas que pertenecen tanto a la salud pública como a la salud privada, que no desconocen las reales implicancias que el efecto de este fallo, si es que se aplica a rajatabla, puede implicar para todo el sistema, tanto público como privado. Por tanto, de ahí nosotros es un rol clave que tengamos para poder informar. Y en segundo lugar, informar, visibilizar, pero también a propósito de la coyuntura del debate constitucional, creo que es fundamental poder apoyar a todas aquellas iniciativas populares de norma. Nuevamente, este proceso que está comenzando, que ayer se dio el puntapié inicial, desde un punto de vista del Consejo Ciudadano de los consejeros electos, poder apoyar a través de la iniciativa de norma popular todas aquellas causas que defiendan la libertad de las prestaciones en materia de salud. Eso va a ser fundamental, de ahí el rol, y la sociedad civil va a cumplir un rol importante, y por supuesto, ahí va a estar la coordinadora de movimientos ciudadanos apoyando aquella iniciativa y levantando la voz de los ciudadanos, cosa que hemos hecho en los distintos debates que nos han tocado enfrentar en el país durante los últimos años. Así que agradezco nuevamente a todos por estar presentes, y creo que es el momento de darle la palabra a los expertos en la materia, quienes llevan ahí varias semanas, meses, le ha tocado estar en esta primera línea del debate público que se ha dado. Así que, Fran, te cedo la palabra para que vas a ir dando la palabra a los expertos. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. Acá a incorporarse la senadora Jimena Rincón, a quien le damos la bienvenida. Gracias por su tiempo, senadora. Sabemos que está muy ocupada, que ha sido día muy álgido, y nada más que agradecer por darse el minuto. Le vamos a dar la palabra al doctor Jorge Acosta. La idea, la dinámica es que vamos a tener unos minutos, así como habló Claudio. Tenemos unos minutos para el doctor Jorge Acosta, para Victoria, para la senadora, y así todos vamos haciendo las preguntas después correspondientes y abrimos el debate. Doctor Jorge Acosta, muchas gracias. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Francisca, Claudio, por la invitación. También saludar a Victoria, que nos va a acompañar también, y a la senadora Rincón. A mí me han pedido que pudiera conversar brevemente sobre el estado de situación
del estado de la situación, ¿cierto?, del sector salud, no solamente del sistema privado, ¿cierto?, sino que también del sistema estatal. Es importante saber que hay tres niveles, ahí está, a ver, de los prestadores, de las personas y de lo que podríamos llamar la situación financiera o el asegurador o digamos, el fondo en el caso de la salud estatal. Es importante saber que hay esos tres niveles y que interactúan de distinta manera. Y para poder cuantificar cuántas personas están en cada uno de los lados, es importante saber algunos números. Por ejemplo, en el sistema de FONASA ya hay 15.600.000 personas beneficiarias, de las cuales son titulares 12.600.000, es decir, aquellos que contribuyen con algún trabajo siendo dependiente o que son titulares sin contribución, es decir, en la calidad, por ejemplo, de pacientes pensionados o, por ejemplo, pacientes carentes de recursos, ¿cierto? Los pacientes que no tienen ingreso, y hay 3 millones de personas que son cargas, es decir, que dependen de alguno de estos titulares. El porcentaje de cada uno, sobre todo lo interesante, los pacientes que están en FONASA A, que son cerca de 3 millones de personas. ¿Por qué esto es importante? Porque los pacientes FONASA A, por ejemplo, no tienen acceso a lo que se llama la modalidad de libre elección. ¿Y qué significa eso? Que no pueden comprar los conocidos bonos FONASA. Es decir, los más pobres entre los pobres, los que están en FONASA A, no tienen acceso a la libre elección, no tienen acceso a poder resolver sus problemas de salud comprando un bono FONASA y tienen que pagar 4 o 5 veces más por la atención en el sistema privado. Por ejemplo, la política de copago cero que sacó adelante el gobierno sirve solamente para las FONASA B, C y D, porque el FONASA A ya tenía la cobertura en el sistema estatal, ¿cierto?, en la modalidad de atención institucional, pero en el sistema de modalidad de libre elección, es decir, el bono FONASA no tiene acceso al FONASA A. ¿Y cuántos son los recursos que tiene el sistema estatal? Bueno, es una cifra difícil de cuantificar para los que no estamos acostumbrados a los números, pero son 12,7 billones de pesos, es decir, 12,7 millones de pesos. La gran mayoría de esos ingresos viene producto de aportes estatales y solo una fracción por imposiciones, es decir, por el 7%. 1,8 de los 12,7 billones de pesos vienen producto de las cotizaciones, y la gran mayoría viene por aporte estatal. Entonces, cuando algunos dicen que la salud estatal debería tener un componente solidario, sin duda que ya lo tiene. La gran mayoría, ¿cierto?, es componente solidario. Ahora, para saber cuántas personas están en las ISAPRES, si analizamos los datos entregados a nivel de mayo de este año, que es lo más actualizado según la Superintendencia de Salud, son poco menos de 3 millones de personas. Son 2.900.000 personas, que se comparan con los 15.600.000 que están en FONASA. Ha habido una migración bastante significativa de los últimos años y especialmente de los últimos meses de pacientes que han pasado de FONASA, de ISAPRE a FONASA, y aquí efectivamente los cotizantes son 1.800.000 y las cargas 1.150.000. ¿Y cuánto representa en los números, en los ingresos, el sistema privado? Bueno, el sistema privado se compone solamente con ingresos de las personas que están en ese sistema, en las ISAPRES, y no con ingresos estatales. Por eso es que la gran mayoría de los ingresos corresponden a ingresos producto de las cotizaciones previsionales del 7%, y eso equivale a 2,6 millones de pesos, y las cotizaciones adicionales que ponen las personas en el sistema privado es 1 millón de millones de pesos. Es decir, en total son más o menos 3,7 millones de pesos. Este es un dato importante porque hay muchos que han dicho que prácticamente todos los problemas de salud se resuelven si pudiéramos ingresar toda la cotización de los pacientes que están en ISAPRE a FONASA, y que casi que con eso se resuelven los problemas, pero vemos que no.
solamente serían 2,6 millones de millones, más o menos un quinto, un sexto de recursos adicionales. ¿Eso resuelve el problema de la salud estatal? La verdad que no lo resuelve, porque si analizamos, por ejemplo, el presupuesto de salud de los últimos 10 años, ha aumentado la cantidad de ingresos a los hospitales y a los servicios de salud en cerca de un 50%. Pero la producción de los hospitales apenas ha aumentado un 4 o un 5% en los egresos hospitalarios o en las cirugías. Por lo tanto, no necesariamente la mayor disposición de recursos, los mayores ingresos en el sistema estatal significan una mayor producción. Ahora, desde el punto de vista de las prestadores privados, las clínicas, también se han visto estresados por la situación de las ISAPRES, porque por un lado tienen una deuda equivalente a 500 millones de pesos por el lado de las ISAPRES y casi otros 300 millones por parte de FONASA y del sistema de los servicios de salud. Es decir, hoy día es súper claro que si por un mal manejo de la situación de la crisis de las ISAPRES se terminan generando, ¿cierto?, una quiebra, una insolvencia de las ISAPRES, inmediatamente las que van a caer posteriormente van a ser las clínicas. De hecho, las clínicas tuvieron que ampliar el crédito que le daban a las ISAPRES justamente para que no cayeran en insolvencia. Es decir, por un lado tenemos un sistema de clínicas que atienden más o menos a la mitad de los chilenos, diría yo, unos 9 millones de personas, 1 de cada 2 chilenos se atiende en una clínica o en un consultorio. Evidentemente, los 3 millones que ya vimos de ISAPRE se atienden en las clínicas o en los centros médicos, pero hay otros 6 millones de pacientes de FONASA que se atienden en las clínicas, de las cuales la mitad, 3 millones, a veces se atienden en los consultorios y en los hospitales y otras veces en las clínicas y en los centros médicos, pero otros 3 millones de pacientes FONASA se atienden exclusivamente en clínicas y en centros médicos, es decir, solo utilizan la modalidad libre elección, solo son los B, C y D que ya les había comentado anteriormente. Ahora, ¿cuál es la realidad que tienen los hospitales hoy? La realidad que tienen los hospitales y la realidad que tienen los consultorios, lamentablemente, es una realidad muy dura. Y es lo que hemos visto, por ejemplo, con la discusión que hay a propósito de las listas de espera. Hoy día, para cirugía, hay en torno a 305.000 personas que están esperando por una cirugía. El gobierno manifestó como algo muy positivo que la mediana, es decir, el paciente que estaba al medio, de si yo ordenara a todos los pacientes, el que estaba al medio, esperaba en torno a 330 días, pero el promedio de espera está por sobre los 500 días, 1 año y medio. ¿Y por qué se produce esta diferencia? Bueno, porque hay una cola muy significativa de pacientes que llevan esperando mucho tiempo. Si uno analiza, por ejemplo, los porcentajes, efectivamente la gran mayoría de los pacientes que están hoy día en la lista de espera, el 53%, espera menos de 1 año, pero hay otro 47%, casi 142.000 personas que esperan en promedio 2 años y medio. Es decir, hay una espera crónica bastante significativa que hace que la insatisfacción de las personas con el sistema estatal solo crezca, porque no solamente se ven las listas de espera para la cirugía, también las listas de espera para la atención con especialistas. 1 de cada 9 chilenos se encuentra en una lista de espera para atención con especialistas. Son 2,2 millones de chilenos que están en lista de espera también por cerca de 2 años. Pero también tenemos otras situaciones dramáticas, como por ejemplo, una que pasó en diciembre del año pasado, cuando supimos, ¿cierto?, que un joven de apenas 17 años pasó más de 12 horas esperando para atenderse en la urgencia del hospital de Puerto Montt. Y algunos podrían creer que este es un hecho anecdótico, pero según los propios datos del Ministerio de Salud, 4 de cada 10 personas, más o menos, esas son las cifras, 4 de cada 10 personas esperan más de 12 horas por una atención de urgencia. Es decir, 4 de cada 10 personas hoy día en Chile en las urgencias esperan más de 12 horas por una atención. No es una realidad anecdótica, sino que es una realidad bastante extendida
y que se mantiene de manera crónica. Es verdad que esto no es un problema de este gobierno, no es un problema que haya partido el 11 de marzo del año pasado, es un problema crónico que efectivamente tenemos que resolver, pero que no se resuelve simplemente con las consignas de entregar más recursos, porque cuando se han entregado más recursos no se han resuelto. Lo que hay que hacer es entregar más potestades, por ejemplo, a los directores de los hospitales, hacer una evaluación del estatuto, ¿cierto?, de contratación de los profesionales del sistema público y sin duda avanzar hacia una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Y quizás, y con esto termino, lo más duro es lo que hemos visto ahora, una situación en la cual no se ha preparado la red como corresponde para poder hacerse cargo de algo que ya se sabía hace más de 8 meses. En octubre del año pasado se levantaban todas las alarmas hablando de una especie de triple pandemia, de una pandemia no solamente del COVID, sino que también del aumento de los casos de influenza y del VRS, el virus respiratorio sincicial, y como sabemos es tan mortal en los niños menores de 2 años. Y tuvimos la noticia hoy día en la mañana de que había fallecido una segunda guagüita de 2 meses también en la quinta región, que había una saturación del 90% de las camas UCI pediátricas y que teníamos apenas 290 camas UCI pediátricas. En los tiempos del COVID logramos tener 4.500 camas, la gran mayoría de ellas de adultos, por supuesto, pero era porque sabíamos que el COVID afectaba más a los adultos. Ahora que se sabía que estos virus como el VRS afectaban más a los niños, lo que se hubiese esperado es que hubiera una mayor preparación. Y también, como han dicho los expertos, el ex subsecretario Luis Castillo, que además fue el encargado también de camas críticas en la parte final del gobierno anterior, dijo, mira, aquí lo que necesitamos también es una persona encargada con seniority, y eso lo vimos, alguien encargado de la unidad de gestión de control de camas que permitiera gestionar las camas, porque muchas veces parece un poco increíble que se dijera que no había ninguna cama más que en Arica. Eso es poco, digamos, es poco sensato de sostener, considerando, ¿cierto?, que teníamos al lado la región metropolitana, la sexta región y otros focos privados también en la región de Valparaíso que podrían haber asumido este desafío. Por lo tanto, en conclusión, lo que tenemos hoy día es la necesidad de darnos cuenta que el sistema público, el sistema estatal por sí solo no está dando el ancho, el sistema privado perfectamente, si es que no se toman buenas decisiones, puede caer también en un colapso, y eso sería un verdadero Transantiago de la salud que solo afectaría la salud de todos los chilenos, los que están en FONASA, los que están en ISAPRE, los que se tienen en clínicas o centros médicos, los que se tienen en hospitales. Por lo tanto, el desafío que nos contaba Claudio frente a cómo sacar adelante este fallo de la Corte Suprema es trascendental para no terminar generando mayor daño para la salud de los chilenos. Muchas gracias, doctora Costa. Damos la palabra a Victoria, Victoria desde el Movimiento de Salud Libre, quien ha estado en el trasfondo de la discusión, tanto con el gobierno como en el Congreso del futuro del sistema de salud. Gracias, Victoria, por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la coordinadora de Movimiento Ciudadano por esta invitación. Un gusto estar acá. Miren, la verdad es que esto ha sido un proceso que a mi juicio es como terminar con una historia de larga data que parte hace ya 13 años y que lamentablemente no tuvo a tiempo las reformas legislativas que eran necesarias. Hoy día nos encontramos en un problema estructural del sistema, yo diría, de salud en general. Y no solamente el sistema público y el sistema privado. Y creo que lamentablemente nos hacen falta los liderazgos en el Ejecutivo que realmente necesitan las personas para una conducción para salir de esta crisis. Tenemos un problema estructural que está haciendo agua en nuestro sistema público de salud. La gestión ha sido olvidada. Los equipos de trabajo del Ministerio de Salud son personas con poca experiencia, por lo tanto, no planificaron, y yo aquí tengo claridad de que, por ejemplo, cómo declaró su misión la primera ministra del presidente Boris, la doctora Yarza, que dijo que ellos no venían a administrar, sino que venían a generar un sueño. Y lo único que está generando este gobierno es una pesadilla para todos los ciudadanos de Chile.
Así es que, por lo tanto, creo que ya hay evidencia suficiente como para empezar, a mi juicio, una nueva discusión de reforma del sistema de salud. Creo que la ley corta, en el escenario actual, no va a resolver absolutamente nada. Es muy interesante cómo se ha dado este escenario, porque partió siendo un escenario tremendamente negativo desde el punto de vista institucional, a mi juicio, con una Corte Suprema absolutamente colegislando, dándose, a mi juicio, incluso derechos dados de las personas que nunca habíamos judicializado un plan de salud, y sin tomar en consideración el impacto sistémico que podía tener una definición de este tipo. Lo primero que nosotros notamos con el fallo de la Corte era que esta aplicación general y retroactiva incurría en un gasto de 4 veces el patrimonio actual de estas empresas. Y por lo tanto, se generó irresponsablemente, a nuestro juicio, como Movimiento Ciudadano, una promesa y de recibir mucho dinero por parte de los cotizantes. Se generaron estrategias de cuánta plata iban a recibir cada uno si es que el fallo, digamos, se implementaba de la forma tal cual como incluso la Superintendencia de Salud lo interpretó. Nosotros nos reunimos con el Ministerio de Salud en marzo pasado y les fuimos a solicitar a la ministra un petitorio, entendiendo que, y también como decía Claudio, comprendíamos que no había intención de generar una política que le diera sustentabilidad al sistema. Y que por lo tanto, como movimiento, estábamos muy preocupados del costo en vidas que esto iba a crear y el costo sanitario. Nosotros siempre dijimos que esto iba a generar una crisis sanitaria en el país. Uno, porque hoy día hay 350.000 personas que están con enfermedades crónicas o son adultos mayores o tienen GES activos en la ISAPRE. Hay mucha gente que tiene prestaciones homologadas, que son esas prestaciones de salud que el FONASA no da porque no tiene código, pero que las ISAPRE sí están dando. Y son muchos medicamentos y prestaciones de cáncer, una patología que ha sido abandonada por este gobierno. Por lo tanto, se podía cuantificar el daño en vidas humanas y fuimos al ministerio a solicitar que esos pacientes tenían que estar en el centro de la política pública, en el centro de la continuidad de esos tratamientos. Y no fuimos escuchados. El ministerio siguió hablando con la industria y la verdad es que al ver su ley corta, entendemos que la intención del Ejecutivo era eliminar las ISAPRES, pero sin ninguna respuesta alternativa para aquellos pacientes que por edad o por patologías iban a pasar al sistema público y no iban a tener ninguna alternativa. Así es que el fallo del tribunal no solamente genera este cambio de modificación de la tabla de factores desde la tabla 343 a los contratos vigentes, sino que también modificó la circular propiamente tal de la superintendencia. Entonces, también pregunta la superintendencia si esa modificación de circular debe hacerse para todos los planes de salud y desde dónde, desde cuándo, desde el fallo, cuándo empiezas a calcular esas devoluciones para cada uno de los cotizantes. Entonces, revisando las preguntas de la superintendencia, yo creo que se abre un espacio para que la tercera sala, ojalá medite para cada una de las preguntas los impactos sistémicos que puede generar esa respuesta. No necesariamente eso es algo que se haya, digamos, que se acostumbre en nuestro ámbito jurídico. Siempre se trataba simplemente de fallos particulares, pero ahora que nos hemos enfrentado a esta norma general, a mi juicio, una de las reflexiones que tenemos los ciudadanos es cómo también los poderes del Estado afectan nuestra vida cotidiana y cómo tenemos que estar mucho más activos informando de lo que sucede.
Y para finalizar, creo que se abre un espacio para volver a conversar de cómo seguir adelante, de cómo construir un sistema de seguridad social donde exista realmente seguros privados y el seguro público y puedan tener una complementariedad virtuosa. Yo creo que los privados tienen mucho que aportar en el sistema de salud. Considero que el Estado tiene el deber de regular, de fiscalizar y supervisar, pero que los privados tienen mucho también que enseñar. Está claro que existe evidencia estadística y evidencia en la historia de que hoy día, por ejemplo, las mujeres en el tratamiento de cáncer, en el sector privado, están llegando a tiempo y en el sector público no se les está atendiendo. Por lo tanto, si nuestros impuestos como ciudadanos van solidariamente a financiar un sistema público de salud, también como ciudadanos deberíamos estar atentos de que esos impuestos se gasten eficientemente. Y creo que también la conversación constituyente es un espacio para conversar desde ahí. Así es que yo espero tener las oportunidades también para ir a la constituyente a plantear estos temas. Eso, muchas gracias. Bien. Senadora, le damos la palabra. La estamos esperando. Muchas gracias, Claudio. Quiero agradecer a la Casa Ciudadana, a Victoria, a la Fran, a la doctora Costa, a todos los que están detrás de este esfuerzo y este espacio de conversación por generarlo. Yo creo que hoy día, si tuviéramos que hacer un listado de los temas que a la ciudadanía le hacen sentido o le urgen, uno podría resumirlo fácilmente en 4. La seguridad o inseguridad ciudadana, el tema económico, con todo lo que ello significa. Dentro de ello está, por cierto, el tema empleo, inflación, el tema pensiones, que es parte, ¿no es cierto?, del día a día. Un tercer eje es el tema educacional. No me voy a meter en todo lo que hemos visto estos días en materia de noticias, ¿no es cierto?, que de verdad llega a ser aberrante. Y finalmente el tema salud. Hoy día he estado recorriendo aquí en el Maule y les doy las excusas, les pido las disculpas del caso porque las distancias son largas y estuve en lugares bien escondidos en la cordillera. Estuve también en el hospital de Curicó. El tema del virus sincicial, la falta de coordinación, el tema de las camas, de verdad es bien impactante. La muerte de los menores que remece obviamente a la ciudadanía. Provoca no solo impacto, sino que también dolor. Me decían parte de los equipos médicos de acá de la región que nunca les había tocado ver que se dispusiera o se ofreciera una cama crítica en Arica para un menor aquí en Curicó. Y no la aceptaron y pasaron 18 horas bien intensas y sacaron adelante a ese menor. Si lo hubiesen mandado a Arica, a lo mejor no hubiesen podido contar ese resultado. Y lo digo porque quiero sumarme a las palabras de Victoria. Yo creo que la falta de experiencia, de gestión, de conocimiento, está pasando una cuenta muy grande a la ciudadanía. Y no sé si lo decía el doctor Jorge Acosta, pero creo que el tomar conciencia de la gravedad de lo que se está viviendo, no solo en el ámbito de salud, en todos los ámbitos, creo que es algo que hay que poner encima del tapete. Dicho todo aquello, yo creo que uno tiene que analizar el tema de la seguridad social, en este caso la seguridad social desde el punto de vista de salud, en el contexto amplio. El fallo de la Corte Suprema es un fallo que a quienes somos abogados nos llamó la atención. Yo lo dije en la sesión de la Comisión de Salud hace más de 2 semanas atrás, cuando el gobierno presentó su proyecto de ley corta, que de ley corta la verdad es que tiene bien poco, y señalé que me llamaba la atención que nadie hubiera reclamado sobre este fallo de la Corte que tenía efectos generales, cuando todos los abogados sabemos, y es lo que nos enseñan en la escuela, que los fallos empecen a las partes y no pueden ser de efectos generales.
que sienten jurisprudencia, que sean lineamientos, ese es otro tema, pero afectan a las partes. Y cuando uno revisa el fallo, la verdad es que esto queda ratificado cuando la Corte dice que esto tienen que tomarlo en consideración las cortes en el país, porque claro, es un criterio y que tendrá que usarse, ¿no es cierto?, en cada caso en particular que sea sometido a su jurisdicción. Pero la Corte lo que hace es venir a pronunciarse de un tema que se arrastra desde el año 2010, cuando el Tribunal Constitucional señala que las tablas de factores de las ISAPRES, ¿no es cierto?, son inconstitucionales. Y por lo tanto, entre el 2010 y el 2019, en que la autoridad recién reacciona y fija una única tabla a partir del año 2020, no tuvimos un espacio donde la autoridad regulador, la autoridad ejecutivo, que es el único que puede legislar en materias de seguridad social y de impuestos, dijera nada. Y por eso nosotros, frente al fallo de la Corte Suprema, que en el fondo viene a tratar, ¿no es cierto?, de resolver un problema que existe en el país, presentamos una moción de reforma constitucional a un mes del fallo de la Corte para poder ayudar a instalar una norma de carácter general que enfrentara o que asumiera el problema que se iba a generar. Lo dice muy bien Verónica cuando señala, y creo que también lo decía el doctor Acosta, este fallo sin regulación adecuada genera o puede generar una situación de salud pública. Porque aquí, y la verdad es que, y yo lo dije, no sé si así de dura, pero el gobierno trata de implementar su programa de gobierno a través de un fallo, aprovechando un fallo. Y si el gobierno quiere que legislemos y que terminemos con el asegurador privado, discutámoslo en la sede legislativa, que es donde tiene que hacerse, pero no aprovechemos el fallo para tirarle la cadena a un asegurador sin entender que esto trae consecuencias para todo el sistema. Porque no es solo que se termine el asegurador privado, sino que eso implica consecuencias en el sistema público de salud. Hay 3,5 millones de personas que están con cobertura, entre comillas, en el sistema privado de salud, que tendrían que migrar de alguna manera, ¿no es cierto?, al sistema público que tiene más de 2 millones de personas en lista de espera para atención de especialistas, que tiene más de 300.000 personas en lista de espera para cirugías, y que por lo tanto, con esta migración del sistema privado al público, va a acrecentar la lista de espera, no solo en especialistas, sino que también en cirugías. Y no podemos olvidar que hay más de 300.000 personas en el sistema privado de salud que son GES y que hoy día tienen una cobertura que nadie garantiza que vaya a ser absorbida por el sistema público. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando nos metemos a la ley corta de ISAPRE, perdón, a la ley corta del gobierno, nos damos cuenta que la propuesta de ley corta señala en su artículo primero, ya que modifica la ley 18.933 y la 18.469, que agrega una modalidad de cobertura complementaria, la MCC, para los grupos B, C y D, pagando una prima adicional al 7% de FONASA. ¿Qué significa esto? Que los cotizantes con modalidad de cobertura complementaria van a tener que pagar el 7% de salud, más una prima base, más el copago. Y esa prima base es por cada carga familiar. O sea, no es que vayan a pagar 30,000 y tantos pesos más, no. Es 30,000 y tantos pesos más por cada carga. Y si no pagan la prima base por 2 meses, deja de tener esa cobertura. O sea, estamos generando un negocio para las compañías de seguro en la medida que puedan las personas pagar esa cobertura, sin hacerse cargo el sistema público, y ya el doctor Acosta explicó latamente, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando en el sistema público, sin hacerse cargo el sistema público de garantizar efectivamente las atenciones, salvo que haya un copago de las personas. Entonces,
creo que hay que ser transparentes en la información. Creo que tenemos que discutir de cara a la ciudadanía qué es lo que esto significa, este proyecto significa, y además señalar a la ciudadanía que el proyecto por sí solo del gobierno no garantiza que las ISAPRES vayan a devolverle a las personas lo que les hayan cobrado en exceso, y que entrando en insolvencia o en cesación de pago, no solo no van a devolverle a las personas eso, sino que también van a caer las clínicas, que son acreedoras de las ISAPRES, más de 500 millones, y por lo tanto el sistema público, que hoy día demanda al sistema privado atenciones, no va a tener dónde solicitar, ¿no es cierto?, la cobertura que hoy día tiene que dar. El mejor ejemplo es lo que estamos viviendo hoy día, donde hay o debiera haber una integración público-privada, tal como existió en la época, ¿no es cierto?, del COVID, y que dé respuesta efectiva cuando el sistema público está colapsado. El escenario, a mi juicio, no es un escenario fácil, es un escenario adverso que no tiene, desde el punto de vista del liderazgo de quien conduce hoy día en el Ejecutivo, las capacidades para enfrentarlo, y tampoco tiene la voluntad de discutirlo de manera transparente. ¿Por qué? Porque al menos para mí, y lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, creo que tenemos que instalar en Chile la existencia de un seguro universal básico que sea otorgado por cualquiera sea el prestador, público o privado, y desde ahí nos paramos, ¿no es cierto?, con el desde. Desde ahí establecemos el piso de lo que públicos o privados, asegurador público o privado, tiene que otorgar a las personas debidamente regulado, con transparencia y con lo que en seguridad social entendemos debe existir, que es la solidaridad del riesgo. Aquí no puede ser, y esa es la gran crítica, ¿no es cierto?, al sistema que hoy día tenemos, no puede ser que las mujeres terminen pagando más, y que los adultos mayores terminen pagando más, o que los niños paguen cuando no corresponde que lo hagan. Y creo que eso es el gran tema. No hemos hecho la tarea, no la ha hecho el Ejecutivo, quien tiene la potestad legislativa en esta materia, no la ha hecho el regulador, que debió haber abordado esto desde hace mucho tiempo atrás, y estamos usando un fallo de la Corte Suprema que trata de llenar un vacío en materia de seguridad social para implementar una propuesta de programa que su sede de discusión es la sede legislativa, como corresponde, debe hacerse en toda democracia. Esa es mi visión. Creo que esta es una oportunidad que no podemos desaprovechar, y creo que aquí se han cometido muchos errores a raíz del fallo, a raíz de la inacción, a raíz de la intencionalidad, pero creo que, tal como decía el profesor Peña, que ha sido muy claro en sus columnas, no podemos legislar a través de los fallos, y no podemos tampoco obviar la obligación del regulador y del Ejecutivo en estas materias. ¿Por qué? Porque al final los que pagan las consecuencias de la omisión, los que pagan las consecuencias de este tratar de torcer la mano a los procesos democráticos, son las ciudadanías, hombres y mujeres que esperan de sus gobernantes, de sus representantes, soluciones, y no la creación de más problemas. Muchas gracias. Gracias, senadora. No sé si me veo y me escucho, porque Sí. estaba con serios problemas de ¿Te ves y te conexión. escuchas? Ambas cosas, Fran. Gracias. Muy clara en su exposición. Una pregunta para los tres, y aquí con respecto a lo mismo que plantea Gloria Toledo. Dice que mi parecer es que los integrantes del gobierno no entienden los efectos que implica el fallo, no tienen interés de hacerse cargo, y hay carga ideológica. Un fallo que parece extraño, entre otras cosas, porque requirió una modificación legislativa. Una pregunta para los tres, desde la ciudadanía y desde lo más simple. ¿Hay una salida? Y esta salida va a depender 100% de una voluntad política, y una voluntad política que implica el gobierno. No sé quién responde primero. Yo creo que sí hay Senador. salida. Cuando hay voluntad, cuando hay disposición, siempre hay salida. Y por lo tanto, creo que el que tiene la palabra hoy día es el Ejecutivo para construir esa salida. Y la voluntad de parte de los legisladores siempre va a estar. Los problemas de salud son problemas de urgencia.
y lo decía muy bien, ¿no es cierto?, el doctor Acosta. Yo creo que aquí es imperativo buscar una solución en donde pongamos encima de la mesa las distintas miradas y construyamos una solución que dé satisfacción a la aspiración de hombres y mujeres. Yo creo que tenemos demasiados ejemplos en el mundo que nos hablan de los sistemas que son exitosos y los que han fracasado. Pero lo que está claro es que ir en contra de la voluntad ciudadana, en contra de lo que la ciudadanía nos viene diciéndose un buen rato, es la peor receta. Y por lo tanto, entendiendo que estamos ante una urgencia que se expresa además de manera clara y notoria en lo que estamos viviendo estos días con nuestros menores, obliga, y es un imperativo ético, encontrar la solución. Yo creo que, por supuesto que hay solución. Este asunto, a mi juicio, dejó hace rato lo jurídico y lo técnico de lado. Es absolutamente político, pero la solución siempre debió haber sido técnica, porque es un asunto de mucha complejidad. Esto de que decía la persona que preguntaba de que los integrantes del gobierno no entienden los efectos que implica el fallo, es que mi impresión es que las autoridades de gobierno ni siquiera conocían en profundidad las circulares de la Superintendencia de Salud que fueron generadas durante el gobierno anterior. Y lo mismo sucede también con el fallo. Hay algunas aplicaciones del fallo que se escapan de conceptos técnicos. Por ejemplo, la pregunta que me hice al principio del fallo fue: ¿cómo es posible que una circular que norma los planes en comercialización desde el 1 de abril del 2020 para 5 años adelante implique los fallos firmados antes de esa fecha y que estaban vigentes cuando la circular habla de los planes en comercialización? Entonces, lamentablemente, a mi juicio, hay desconocimiento de cómo funciona también el sistema ISAPRE y de las múltiples regulaciones que se han generado en estos 20 años. Y la experiencia, mira, nosotros hemos hecho un estudio de los ingresos de recursos de protección desde el año 2007, que es la primera vez que dimos esos recursos. Y hecha la ley, hecha el recurso de protección. Primero partieron los planes, la adecuación de planes, después de la ley del 2005, la segunda judicialización fue la del GES, la de tabla de factores es una judicialización bastante nueva, que se crea en la pandemia y después de la 343, o sea, sin circular 343 no existía judicialización, recursos de protección en las cortes con respecto a tabla de factores, porque las personas empezaron a solicitar que a sus contratos vigentes, sin hacer modificación contractual, se les incorporara la tabla 343, sobre todo cuando ingresaban niños, porque las tablas vigentes de los contratos los niños pagan, pero en la 343 pagaban un factor 0.6, y los recurrentes querían pagar el factor 0.6 sin el cambio contractual. Y desde ahí se genera esta judicialización. Por lo tanto, lo que yo creo también como lección es cuál relevante es, cuando se está legislando, preguntarse el riesgo de judicialización de la norma. Porque ya la judicialización llegó para quedarse. En este momento, lo último que estamos viendo es que hay una incipiente judicialización de la ley de salud mental, donde se les está solicitando a las ISAPRES, algunos afiliados, que eliminen los topes de salud mental. Todavía es muy incipiente como para saber qué es lo que va a suceder, pero es importante entender que de alguna forma se normalizó el uso del recurso de protección para el sistema de salud. Y eso es un llamado para legislar con todas las cartas sobre la mesa, en forma transparente y, por favor, con evidencia técnica.
hay mucha desconfianza entre los actores. Hay mucha desconfianza también, obviamente, con la industria. Pero ellos saben, mejor que nadie, cómo se genera el tema de los riesgos. A mí no me queda claro si después de hacer una gran reforma, las mismas personas que están invirtiendo en el sector de seguros de primer piso van a permanecer en el país. Pero sí creo que es muy importante que tengamos el espacio de tener un sistema universal de salud donde públicos y privados puedan prestar seguros, porque eso es una alternativa que podemos tener los chilenos cuando el Estado falla. Y quedarnos sin una alternativa para las personas es lo peor que nos puede pasar como chilenos. No tener la libertad de elegir de verdad, que no esté condicionada al nivel socioeconómico de los chilenos. Eso tampoco deberíamos mantenerlo en el país. Y vuelvo a decir, hoy día el 70% del financiamiento del FONASA es a través de impuestos generales, los impuestos que todos nosotros pagamos. Solidaridad pura. Por lo tanto, ¿por qué no decidimos nosotros en qué vamos a usar esa solidaridad? Si nosotros por eso digo que la constituyente también es un buen espacio. Si nosotros como chilenos tomamos la decisión que vamos a apoyar a las mujeres, a los adultos mayores y también a las personas carentes de recursos para tener un estándar de salud de calidad en igualdad de condiciones, por supuesto que estamos en nuestro derecho a hacerlo. ¿Por qué no tenemos ese derecho? Yo creo que esa es la discusión que tenemos que hacer y es el empoderamiento que Salud Libre está tratando de hacer con la ciudadanía. Así es que, mira, para nosotros es una oportunidad, nuevamente les digo, de volver a tener esta conversación. Coincido con la senadora que el espacio es adverso. Tienen que entender que el programa del presidente Boric era la eliminación de la CISAPRE, que la libertad de salud hoy día no está en el texto de la comisión de los expertos. ¿Ah? Es adverso, pero por fin se está discutiendo esto. Antes habían pasado cosas por el sistema y no se había relevado a la ciudadanía. Así que yo ahí veo un escenario mejor. Lamentablemente hubo un fallo general en agosto del 2022 donde la Corte Suprema modificó parte de la ley 21.350 y las ISAPRE no hicieron nada al respecto. Entonces también hay un asunto de que las mismas aseguradoras, a mi juicio, no generaron todas las estrategias de defensa que debieron haber hecho. Y las personas somos, discúlpenme lo cotidiano, el jamón del sándwich, porque los cotizantes podemos ser condenados a la eliminación de nuestros planes de salud, pero no tenemos que nos defienda. Las únicas personas que nos pueden representar son los senadores de la República y los diputados, porque ellos son las personas por las cuales nosotros votamos. Por eso es que creo que esta norma debe verse en los legisladores y debe salir la ley desde ahí. No darle poderes a la Superintendencia de Salud para que haga y deshaga con una estrategia o con una mirada ideológica. Ese es un tremendo riesgo que corremos. Así muchas es. gracias. Gracias, Victoria. Jorge, ¿qué opinas con respecto a lo que ha dicho la senadora Victoria? Y además, agregar a esto un pelito a la sopa, ¿qué pasa con las preexistencias? ¿Qué sucede con aquello en cualquiera de los escenarios? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo quisiera agregar, a propósito de la primera pregunta, el concepto de la carga ideológica, que yo creo que describe muy bien lo que estamos viendo. Fue el propio director de FONASA que dijo hace menos de un año que lo que querían hacer era borrar del mapa de la seguridad social a las ISAPRE, lo dijo tal cual en el Diario Financiero. Por lo tanto, esta es una oportunidad de lujo que tienen para cumplir el programa, como decía muy bien Victoria. Incluso pasó un poco desapercibido, pero hace 2 o 3 semanas atrás, cuando el director de FONASA salió a explicar lo que era el modelo de la modalidad de cobertura complementaria, dijo una frase que me pareció absolutamente inaceptable, cuando sostuvo que el que las personas se cambiaran
de FONASA a ISAPRE, sobre todo los que estaban en el tramo D, digamos, que tenían mayores recursos, lo hacían casi que por una visión aspiracional. Pero esto era lo más parecido a las críticas que hacía el entonces ministro Izaguirre, cuando hablaba que las personas de los colegios subvencionados elegían colegios con nombre en inglés para que el pelo se les pusiera un poco más rubio. O sea, un trato peyorativo brutal contra las personas. Yo, en los más de 10 años que llevo trabajando como médico, y más los de 7 años de formación, nunca he visto una persona, con miles de personas que me toca atender en el año, nunca he visto que nadie me diga que se quiere atender en el sistema estatal por una visión ideológica o en el sistema privado por una visión ideológica. Lo que las personas quieren es que les resuelvan su problema. Si es en el sistema estatal, fabuloso; si es en el sistema privado, fabuloso, pero que me lo resuelvan. La angustia que viven millones de pacientes que ven que el sistema estatal los maltrata día a día y que no tienen otra alternativa es brutal. Es la misma angustia que están sintiendo también muchos pacientes del sistema privado que se sienten rehenes, porque si se terminan las ISAPRES, lo que preguntaban por ahí tiene toda la razón, van a quedar con un nivel de preexistencia que ningún seguro los va a querer cubrir, o si los quiere cubrir les van a cobrar primas que son impagables. Por lo tanto, es tratar con una frivolidad nunca antes vista este problema si es que se imponen las visiones ideológicas. El otro día también un columnista en el Mercurio, el exdirector de Codelco, Oscar Landerreche, también decía, bueno, hay gente que quiere sentir como la experiencia de usuario de estar en una clínica, de estar en ISAPRE. Esto no es experiencia de usuario. ¿Hasta cuándo seguimos frivolizando las necesidades de las personas? Las personas lo que quieren es que le resuelvan su problema. La angustia que viven millones de chilenos cuando tienen un problema de salud es brutal. Y de alguna manera lo que tiene que hacer el sistema político es hacerse cargo de algo que no ha hecho durante décadas. Hay proyectos de ley que duermen todavía en el Congreso, como por ejemplo el proyecto de salud universal. A propósito de lo que comentaba la senadora Rincón, en la Comisión de Salud, que entiendo que es la Comisión de Salud del Senado, de hecho, quedó depositado el proyecto de salud. Se aprobó y, con oposición del gobierno, ojo, y esto estaba durmiendo, entiendo, en la Cámara. O en la Cámara, no recuerdo, senadora, si fue en la Cámara o en el Senado, pasó un primer trámite legislativo y luego quedó durmiendo. ¿Por qué? Porque no ha tenido efectivamente la priorización que se requería. El proyecto del mejor FONASA, por ejemplo, que en algún minuto tenía también la incorporación de algo parecido a lo que están proponiendo ahora con la modalidad de cobertura complementaria, pero que no hacía la brutal discriminación por ingresos que se hace la propuesta del actual gobierno, porque en ese tiempo se proponía un punto adicional de cotización y por lo tanto era contingente el ingreso, y ahora lo que está haciendo el Ejecutivo actual es hacerlo con un precio fijo que significa necesariamente que porcentualmente pagan más quienes tienen menos ingresos. Por lo tanto, hay una serie de situaciones que se podrían enfrentar y que hoy día, lamentablemente, el Ejecutivo no lo ha hecho. Y lamentablemente los que hoy día están en el oficialismo y que antes estuvieron en la oposición pusieron todo tipo de trabas. Yo comparto lo que ha mencionado Victoria, lo que ha mencionado Claudio y también la senadora con respecto de que hay que de una vez por todas distribuir el riesgo de enfermar en toda la población, hacer las compensaciones de riesgo que haya que hacer entre las distintas poblaciones, avanzar hacia un plan, ¿cierto?, que tenga una cobertura mínima para todas las personas y que se puedan utilizar los recursos, porque aquí, igual que con lo que dijo el presidente en su discurso, esto no se resuelve con reformas tributarias y con mayores ingresos. También hay que asumir la responsabilidad que tiene el Estado en esto, el maltrato que le genera a las personas mal utilizando los recursos públicos, por ejemplo, en el tema de los pabellones. Si utilizáramos todos los pabellones que están disponibles en los hospitales ya construidos en el país, terminaríamos con la lista de espera, con los 300.000 pacientes que están en lista de espera, y nos quedarían todavía 150.000 cirugías más por hacer. Pero ¿qué pasa que no se utilizan los pabellones como corresponde? Bueno, son de las preguntas que hay que resolver también, porque aquí todos tienen responsabilidades. Buenísimo, muchas gracias, Jorge. Bueno, a modo de conclusión, a ver si podemos dar el espacio a Victoria, la senadora, y también a la doctora Costa para poder realizar una conclusión, un cierre de ustedes. Y también las preguntas que han llegado las vamos a ir compartiendo por interno. Así que, Victoria, te damos la palabra para una conclusión. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Muchas gracias.
A ver, como conclusión puedo decir que creo que estamos en un momento donde el país pasa por una crisis importante, en todo. Y nunca habíamos tenido el escenario que hoy día estamos viviendo en el sistema de salud, ¿ya? Dicho eso, si bien el panorama a principios del año pasado y a principios de este año era muy, muy desolador, hoy día la realidad le cayó encima al gobierno. Creo que no hay ninguna forma de que el gobierno pueda insistir en ir hacia un sistema único de salud o un monopolio estatal con la evidencia que hoy día tenemos de cómo funciona nuestro sistema público. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que hay mucho trabajo todavía por hacer. Hay que recuperar el sistema. Fíjate que antes de la pandemia, nosotros teníamos 19.000 personas en lista de espera de garantía explícita de salud. Hoy día no bajamos de las 62.000. Entonces, el país debe recomponer lo que perdió en la pandemia. Y eso no solamente en el sistema de salud. El sistema de licencia médica hoy día gasta 3 billones de pesos entre lo público y lo privado. El incremento en costos fue enorme. La producción se mantiene a pesar de haber tenido un 68% de incremento en el financiamiento. Entonces, algo está pasando que no podemos, en primer lugar, no tenemos diagnóstico claro de qué es lo que nos sucedió durante la pandemia y cómo lo vamos a solucionar para por lo menos recuperar el país que teníamos antes del 2019 o el 2019. Y esa es la conversación que yo espero de un gobierno, que se haga cargo. Creo que ahora, no espero que este gobierno se haga cargo, porque ellos no vinieron a administrar, vinieron a hacer un sueño, ¿ya? Pero creo que hay otros liderazgos que hoy día hay que empoderar en la política. Y el liderazgo yo lo veo, vuelvo a decirlo, en el legislativo. Lamento que sea el gobierno el que tiene la potestad de hacer las normas de seguridad social. Y por eso que yo agradezco tanto que la senadora haya tomado el liderazgo de haber hecho un proyecto de reforma constitucional, porque era la única forma de de hacer un punto frente a un gobierno que no se quiere acercar. Gracias. Muchas gracias, Victoria. Doctora Costa. No, simplemente quiero agregar que yo lo que más destaco del proyecto que presentaron los senadores de oposición, entre ellos la senadora Rincón, también el señor Macaya, el senador Chaguán, el senador Walker y el senador Galilea, es que la parte final del proyecto dice, mire, aquí en menos de un año el Ejecutivo tiene que presentar un proyecto de reforma que se haga cargo del problema de fondo de la salud pública y de la salud, o la salud estatal y la salud privada. ¿Y eso por qué es importante? Porque podemos salir del paso de nuevo como lo hemos hecho en los últimos 12 años, haciéndonos cargo del fallo para que de alguna manera, como dice el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el senador Castro, por un lado, ¿cierto? Se cumple el fallo, pero por otro lado no haya perdonazo a la ISAPRE y ya esto se arregle de alguna manera, ya. Puede ser que eso suceda y no quiebre la ISAPRE, no quiebre las clínicas y no le generemos un problema a los pacientes. Pero eso no significa que se resuelva el problema de fondo. Entonces, aquí lo más importante es saber que hay que, igual que en cualquier enfermedad, hay un problema agudo, hay que hacer que el paciente, digamos, no fallezca, pero hay un problema crónico que lo llevamos arrastrando por mucho tiempo y que si no nos hacemos cargo como corresponde, simplemente va a generar cada vez más daño a las personas, a los pacientes, a quienes tanto sufren, porque como yo siempre digo, no tienen por qué seguir pagando con su salud los pacientes, ¿cierto?, por las ineficiencias del sistema y ojalá que se pueda avanzar de una vez y por todas en una solución de fondo y no tengamos de nuevo un problema como este en algunos años más. Muchas gracias, doctora Jorge Acosta. Senadora Rincón. Yo quiero reiterar el agradecimiento por el espacio para conversar, Claudio. Creo que ese es un espacio que tenemos que recuperar, la capacidad de encontrarnos, de
escucharnos, de ver las distintas miradas que hay sobre los temas y construir una mirada común, compartida, en la que vamos obviamente a ceder todos un poco, porque de lo contrario, bueno, tengamos un autoritarismo, ¿no es cierto?, de por medio y que decida otro por el resto de la ciudadanía. Segundo, creo que es tremendamente importante revisar lo que la ciudadanía nos ha estado diciendo y el tema de ofrecer soluciones desde el Estado, respetando la libertad de las personas y también obviamente haciendo que todas y todos seamos solidarios en el financiamiento de los bienes públicos, es parte de este debate. Tercero, y lo dice muy bien el doctor Acosta, en la reforma nuestra, nosotros decimos que hay un tema urgente que hay que abordar, pero hay un tema de fondo que resolver, que es el tema de cómo vamos a enfrentar la salud desde la mirada de la seguridad social, y ahí obviamente hay que legislar y hacernos cargo del vacío que existe. Aquí esto se viene arrastrando desde hace años. Los proyectos han existido, la falta de voluntad también ha existido, porque por eso estamos donde estamos, y aquí todos, independiente del color político, tienen responsabilidad de uno u otro lado. Y llegó la hora de poner el tema encima de la mesa y discutirlo. Discutir la mirada del gobierno, lo que ellos pusieron en su programa de gobierno, discutirlo a la luz, ¿no es cierto?, de las mayorías que existen en el Parlamento, y además resolver desde el punto de vista del marco constitucional, y para eso hay un consejo electo por la ciudadanía, cuál es ese marco, qué es lo que vamos a hacer en ese marco, donde obviamente un bien público como la salud tiene que estar presente. Pero hay que entender aquí que en la vida hay derechos, pero también hay obligaciones. Y que esto no es una varita mágica en que yo digo vamos a tener salud garantizada si eso no está financiado. Y eso supone un esfuerzo mancomunado. Y ahí no podemos olvidar que el país es largo y angosto de norte a sur y las realidades son distintas. Yo estoy aquí en el Maule ahora, en mi región, y tenemos un problema, lo decían los directivos del hospital de Curicó, de falta de especialistas. No hay pediatras en esta región. Y por nombrarles uno que es sencillo, relativamente sencillo, no me voy a meter, ¿no es cierto?, en enfermedades catastróficas, ni mucho menos. Entonces, tenemos que tener una mirada también integradora del país, porque el país no es, ni comienza ni termina en la capital. El país es mucho más que eso, y por lo tanto hay que tener una mirada pertinente para el territorio. Yo creo que al final del día, pese a todo lo que ha sido este tema de las ISAPRE, el fallo, que parece una comedia media kafkiana, ¿no es cierto?, creo que es una tremenda oportunidad, pero se requiere generosidad, se requiere altura de miras, se requiere capacidad de escuchar. Si el gobierno sigue empecinado en la implementación de una mirada particular tremendamente sesgada e ideológica, no vamos a poder avanzar. Y creo que ahí todos los que estamos aquí tenemos claridad de que la cuenta la van a pagar las personas más necesitadas, porque la gente que tiene plata se va a arreglar, pero la gente que no tiene recursos la va a pasar más mal de lo que la pasa hoy día. Y por lo tanto el deber de quienes estamos en política es presionar, encauzar, hacer propuestas, no enamorarnos de nuestras ideas, por cierto, sino que ser capaces de construir las mejores soluciones para el país. Y estos espacios son espacios virtuosos que nos permiten escucharnos y aportar con una mirada a la búsqueda de soluciones. Buenísimo, muchas gracias, senadora. Aprovecho también de agradecer a todos quienes nos estuvieron acompañando durante esta hora que estamos conversando. Gracias, por supuesto, a los panelistas, a Victoria, al doctor Acosta, a la senadora. Creo que vamos a seguir trabajando incansablemente hasta tener alguna luz de esperanza con respecto a esta verdadera crisis que está afrontando el sistema de salud en nuestro país. Así que muchas gracias a todos quienes participaron y nos estaremos viendo en una nueva ocasión. Nos vemos, adiós. Muchas gracias, vamos a subir el material a las redes, así que para que puedan también difundirlo desde sus propias plataformas. 1.000.000 de gracias. Gracias, Claudio.
Gracias a ustedes. Buenas noches.